Al exhibir la jubilación de Cristina Kirchner y la pensión que recibe su marido, el gobierno intentó ocultar la falta de pruebas y la vergonzosa connivencia con Mauricio Macri y el poder económico y mediático de casi todos los funcionarios judiciales que participaron en su condena. Sin pruebas, la sentencia fue más el escarmiento a una opositora, un acto de proscripción, como el que tuvo el peronismo muchas veces. Las penas a los responsables de los 39 crímenes durante la represión del 2001 fueron mucho más leves y ni siquiera los inhabilitaron en forma perpetua para la función pública como hicieron con la expresidenta. En el gobierno saben que no pueden retirar la jubilación y la pensión de la expresidenta y viuda de un expresidente. Solo esto se hubiera podido realizar por el Congreso cuando ella estaba en funciones, encima a través de un juicio político para destituirla. Todo esto es una gran patraña, una jugada mugrienta, típica de los libertarios y del macrismo para impactar en la opinión pública, aunque no tenga consistencia institucional. El mecanismo que usaron fue el mismo que el de las causas judiciales, pero Cristina Kirchner no cobra un solo peso más de lo que establece la ley. El impacto de la confirmación de la condena se sintió en las redes y en los medios que no están subordinados al gobierno y al macrismo. Circuló incluso un video donde el actual ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, cuestionaba en el 2022 la condena de una Cámara Federal integrada por el juez Rodrigo Jiménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani, que se juntaban a jugar al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. ¿Recuerdan? O sea que Mariano Cunio Libarona tiene razón. Las redes se llenaron de alusiones a los jueces del Fuero Federal, Ercolini, Horno, Llorens, Jiménez Uriburu, Borinsky y el inefable, ya fallecido, Claudio Bonabrío. Todos ellos con vínculos personales con Mauricio Macri, el enemigo público de Cristina Kirchner y uno de los dos principales contratistas del Estado Nacional. Hay fiscales que trabajaron en Boca Juniors cuando lo presidía Mauricio. El dispositivo judicial macrista no solamente funcionó para atacar a sus competidores políticos, sino también para frenar causas que comprometen al grupo familiar, como la del correo, la de las autopistas o los parques eólicos, para nombrar algunas. Es una psicología inversa. Cuando el patotero va a golpear a un tipo, lo denuncia a los gritos de haber asesinado a su madre. En cualquier parte del mundo, la figura más obvia de corrupción es la de un presidente que a la vez es uno de los dos principales contratistas del Estado. Los argentinos votaron eso, previamente atiborrados de denuncias de corrupción contra sus principales competidores. Y además funcionó para muchas personas. Mostrar las cifras de la jubilación y de la pensión que les corresponden tiene impacto. Ninguno de los entrevistados por TN o La Nación Más pudieron mostrar las pruebas. Todo el fallo repite, quedó comprobado, pero nadie dice por qué. Una condena proscriptiva, sin pruebas, que se convierte en una condena a los jueces que la emiten. Es una condena al sistema. Muchos de los empresarios que pagaron $25.000 en el cubierto, en la cena del miércoles de la Fundación Faro de los Libertarios, en el Yacht Club, con ideas nazifascistas, son los mismos que se rebelaron contra el impuesto a las grandes fortunas que se utilizó para atenuar el impacto del COVID en el gobierno de Alberto Fernández. Esta es una condena a los jueces porque no tiene sustento judicial, sino que es una medida de proscripción política. Y es una condena al sistema porque puso en evidencia que esta democracia es apenas un simulacro que castigará a los presidentes que afecten los intereses
del poder económico con políticas de justicia social. Ya lo vimos en Brasil, por ejemplo, con Lula, también en Bolivia y en Ecuador. Es probable que haya personas que no sean kirchneristas, que no se dejen arrastrar por el odio o el revanchismo y puedan constatar que en toda la acusación no hay pruebas sino deducciones forzadas. Los hechos gritan, sobreactuó el fiscal Luciani. Los hechos gritan, pero ni han podido probar que hubo un solo delito. Sobreprecios, ni obras pagadas y tampoco aún no terminadas. Y aunque piensen que Cristina Kirchner es culpable, tienen que reconocer que en una democracia, además, hay que probarlo. La experiencia latinoamericana, bueno, corrobora la conformación de este partido judicial. Este partido judicial que reemplazó al partido militar, que había quedado anacrónico, porque las dictaduras ya no ofrecían la suficiente garantía jurídica. Y así el lawfare reemplazó a la doctrina de la seguridad nacional. En el gobierno de Néstor Kirchner se dejaron de enviar becarios argentinos a esa escuela de dictadores, también llamada escuela de asesinos. La influencia de la Escuela de las Américas hizo que desde los años 50 hasta los 80 América Latina estuviera infectada de dictaduras militares. Y no fue un fenómeno argentino aislado. Así que en los años 80 Estados Unidos readaptó su estrategia para la región. Recordemos que el Partido Judicial y el lawfare infectaron el continente solo para perseguir a líderes populares. Cristina, Lula, Rafael, Evo. El objetivo ha sido muy claro y tampoco es un fenómeno aislado en la Argentina. Pero la persecución a estos dirigentes solo logró su permanencia a lo largo de los últimos 20 años. Mientras el gobierno de Milei envió a la pobreza más de 8 millones de argentinos de clase media, los gobiernos argentinos de Néstor y Cristina sacaron de la pobreza a 9,3 millones de personas. Son datos, cifras, según el Banco Mundial. Así que esa ha sido la razón principal de su vigencia, a la que contribuyó la persecución permanente que los ha fortalecido ante una parte de la sociedad. Cristina Kirchner ha soportado que la hostiguen y afecten la salud de sus hijos, destruyan sus domicilios, incluso que le gatillen una pistola en la cabeza. Y acaba de ser elegida presidenta del Partido Justicialista, que hasta ahora ha sido el único centro de oposición al gobierno. Y no sería para descartar que incluso encabece las listas del año que viene en la provincia de Buenos Aires, donde mantiene un alto índice de imagen positiva, más aún que cualquiera de los posibles candidatos libertarios. El perfil de Milei, más inclinado a la extorsión que al diálogo, con un discurso extremista que solo reconoce privilegios de empresarios y banqueros y combate los derechos de los trabajadores, de las pymes, de las provincias, de los jubilados, le impone a la oposición la instalación de una figura de mucha fuerza con una propuesta contundente. Seguimos aquí en La Verdad de la Milanesa.